Amén y amén. Le damos una fuerte ofrenda de las palmas a Dios. Pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos, que Dios los continúe bendiciendo. Amén. Vamos a continuar hablando de este tema de la inseguridad. Amén. Voy a tratar de avanzar. Dice la palabra del Señor, mis amados hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 38, por lo cual dice: estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos a avanzar. Estamos hablando de la inseguridad, mis amados hermanos, que incluíamos en el primer culto de alguna u otra forma. A todos y a cada uno de nosotros la inseguridad en su momento nos ha estorbado, mis amados hermanos, y tenemos que aprender a vencerla. ¿Por qué? Porque ya lo explicamos en el primer culto. Si Dios lo permite, vamos a explicarlo en este culto también. Porque la inseguridad, decíamos, no es un sentimiento, no es un momento en el que hasta en este momento yo me siento inseguro, sino la palabra del Señor nos muestra que la inseguridad es una potestad, mis amados hermanos, que tenemos que vencerla. ¿Y por qué nos estorba? Pues simple y sencillamente nos estorba porque somos nosotros los que decidimos meternos debajo de esta potestad llamada inseguridad. Amén. En el primer culto hacíamos una pregunta de cuántos de ustedes en el primer culto, ¿verdad?, les gustaría tener un negocio, y todos dijeron sí, nos gustaría poner un negocio. Pero luego les pregunté qué negocio y solo creo que 2 respondieron. ¿Por qué? Porque la inseguridad, mis amados hermanos, es algo que nos ataca en determinado momento a todos. Y hay algo que es muy lamentable, porque la inseguridad nos ataca sobre todo para servirle al Señor. Pero lamentablemente cuando estamos apartados del Señor o alejados del Señor, o espiritualmente hablando estamos menguando, la gente es bien segura. ¿Para qué? Para pecar. Pero para servirle al Señor hay demasiada inseguridad. Vean, estos significados que están acá en la pantalla son los significados de la palabra que está acá: estoy seguro. Amén. Y aquí podemos ir viendo ya algunas causas, razones del por qué la inseguridad nos ministra. No nos olvidemos de esto, por favor. En el primer punto ya lo demostré, pero si me pongo a hablar ahorita lo mismo, se me vaya el tiempo y me voy a caer donde mismo. De que la inseguridad es una potestad, es una entidad espiritual. Repito, no es un sentimiento. Está bien que en algún momento, bueno, yo pueda tener inseguridad, qué sé yo, de qué ropa me voy a poner, pero ya ante las decisiones, inseguridad, por ejemplo, de orar, inseguridad de voy a la iglesia, inseguridad de salgo a la calle y ando viendo para todos lados que me vaya a pasar algo. Y normalmente, mis amados hermanos, en el libro de Job la palabra dice que lo que temía, eso me sucedió. Entonces la inseguridad, las entidades espirituales, mis amados hermanos, logran percibir un olor en cada uno de nosotros según cómo nosotros nos podamos sentir. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, con el tipo de sentimientos y emociones que manejemos, pero también con el tipo de entidades espirituales que permitamos que nos ministren, porque ustedes tienen que tener claro de que la Biblia muestra, mis amados hermanos, hablando de Satanás. Satanás, ustedes y yo sabemos que es un ser creado. La Biblia muestra y dice que Satanás era perfecto, dice. Amén. Hasta que se encontró en ti la maldad y la iniquidad. Amén. Entonces, aún Satanás, siendo un ser perfecto, fue influenciado, según la Biblia, por la maldad y por la iniquidad. Amén. ¿Por qué les digo esto? Porque si él, siendo un ser perfecto, hubieron entidades espirituales mayores que él que lo estorbaron, ¿no podrán estorbarnos a nosotros también? ¿No intentaron también estorbar al Señor Jesús?
Claro que sí. ¿Cuál fue la diferencia entre Satanás y Jesús? Pues que uno cedió a las contrataciones de la iniquidad y la maldad, y el otro pues simple y sencillamente no cedió. Amén. Y acá cuando hablamos de estar seguros, mis amados hermanos, viene y dice que es un verbo primario, dice, amén. Si se entiende que si es un verbo primario, para que me lo entiendan un poquito mejor, cuando ustedes les dicen los colores primarios, ¿qué les da a entender eso? Es de que por cuanto son primarios, de esos colores, al mezclarlos, ¿verdad?, vienen, sorprendentemente, todos los demás colores. Amén. Entonces cuando acá habla de que la palabra seguro es un verbo primario, mis amados hermanos, esto nos demuestra que de acá, de la seguridad, pueden venir, como lo querramos ver, muchas más bendiciones de las que tenemos. Pero si lo ponemos de la otra forma, ¿y qué podrá venir de la inseguridad? Qué callados están, ¿no? ¿Qué podrá venir de la inseguridad? Si de la seguridad vienen muchas más bendiciones, y de la inseguridad, maldiciones, ¿verdad? Amén. Vean, pues, ¿qué significa la palabra seguro? Significa, y esto es tremendo y delicado, porque miren lo que dice, convencer, pero convencer mediante un argumento, ya sea un argumento verdadero o un argumento falso. Y aquí está en donde ustedes y yo decidimos a quién servirle. Amén. Si creemos algo verdadero, pues nos vamos a rendir delante del Señor. Si creemos algo falso, pues ya verán las consecuencias. Vamos a avanzar. Vamos a leer solamente los que están resaltados. Si a ustedes les interesan los demás, pueden anotarlos, claro que sí. ¿Qué significa la palabra seguro? Escuchen esto. Reflexivamente dice, o pasivamente, ojo con esto, reflexivamente. ¿Qué significa esto? Que antes de asentir, ahorita vamos a ver qué significa asentir, ustedes y yo tenemos que reflexionar. Amén. Pasivamente. O sea, si hay, por ejemplo, la palabra asentir tiene que ver con la confirmación. Por ejemplo, algún líder dice, vamos a hacer esto, y ustedes asienten, confirman, sí, así fue, o esto fue lo que hicimos, o esto es lo que vamos a hacer. Eso significa la palabra asentir, confirmar lo que una autoridad dice. Amén. Entonces vean esto acá. Pero para confirmar lo que una autoridad dice, hay que reflexionar, hay que hacer las cosas pasivamente, en paz. Amén. Porque ese es el gran problema con muchos de nosotros, mis amados hermanos, que no asentimos, no confirmamos lo que alguien más nos dice, y lo primero que hacemos es cuestionar, cuando el estar seguro no es cuestionar, sino es ratificar. Dice acá, dice, reflexivamente o pasivamente asentir a la evidencia o autoridad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De estar seguro, confirmar. Pero ¿podemos ustedes y yo confirmar de algo que no hemos visto? ¿Podemos estar seguros de que pasó algo por allá y decir, así fue, sin haberlo visto? No, pero si lo vemos y estamos seguros, entonces hay que reflexionar. Amén. Bueno, también significa, escuchen esto, la palabra seguro significa descansar mediante certeza interna. ¿Por qué la Biblia dice, mis amados hermanos, que huye el impío sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león? ¿En dónde está la certeza de ese león? ¿En dónde está la certeza de ese justo? Vean lo que dice acá, descansar mediante certeza interna. ¿Qué es estar seguro, mis amados hermanos? Ustedes tienen que vivir confiados, amén, en su interior, sabiendo, por ejemplo, que si alguien viene a acusarnos de que dijiste, no, yo no he hecho nada. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué creen ustedes que pasaría con alguien que sí hizo, que sí dijo, y alguien viene a reclamarle? ¿Será que estará igualmente descansando mediante la certeza interna? Seguramente lo primero que va a hacer es lo que hizo el apóstol Pedro. Lo primero que el apóstol Pedro hizo fue negar a Jesús.
Amén. Luego, cuando le dicen bien, tú eres de ellos, empieza a maltratar. Y por último, cuando le dicen bien, si hablas igual que ellos, empieza a maldecir. Ahí nos damos cuenta de ¿qué? De que no hay un descanso, ni una certeza en el interior. ¿Y en dónde se echa de ver la inseguridad? ¿En dónde se percibe la inseguridad? En el interior. ¿Me voy dando a entender? Y aquí podemos ver, mis amados hermanos, ¿por qué? ¿Por qué un significado de la palabra seguro es obedecer? Podemos pensar que entonces la inseguridad se ministra ¿cuándo? Alguien es desobediente. Amén. Entonces, en el primer culto explicábamos de que cuando Dios nos creó, no nos creó inseguros. Pero aquí podemos pensar por los temas que hemos hablado, ¿en qué momento puede entrar la inseguridad? Viendo este significado de obedecer. En el momento en el que ustedes y yo corremos el riesgo de ser desobedientes. Y la palabra seguro también significa confianza. Amén. Salmo 91, 4. Voy a avanzar, mis amados hermanos. Hombre, sabrá ya. Santo Dios. Pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. Decimos amén. Y esta palabra que leímos acá es una palabra griega, pero es una palabra hebrea. Y miren, me gusta mucho cómo lo dice, seguro dice. ¿Y qué dice ahí en morado? Huir por protección. ¿Alguno de ustedes se recuerda si en alguna oportunidad cuando su papá o su mamá les quería pegar, con quién salían huyendo? ¿No iban a buscar a su papá? ¿No iban a buscar a su mamá? Pues aquí, mis amados hermanos, la seguridad, miren, es que a veces ustedes y yo, con todo respeto, le digo, perdemos por lentos, hermano. Dice que estar seguro es huir por protección. Y si vemos la base bíblica, ¿a dónde deberíamos de huir? ¿Están conmigo, hermanos, o no? ¿O no están seguros si están aquí? Debemos de huir por protección. Vean este otro, confiar en... ¿En quién? Está claro, ¿verdad? Y esperanza. Pero, repito, voy a avanzar. Veamos, aquí es donde la cosa se pone delicada, mis amados hermanos. Es que cuando escudriñamos la inseguridad, repito, la inseguridad no es un sentimiento. Amén. La inseguridad no es un momento de, en este momento estoy inseguro. La inseguridad, mis amados hermanos, es una potestad. Amén. Bueno, si ya lo vamos a leer. Pero, miren, la Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 6, amén, y versículo 12, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Ustedes y yo, lamentablemente, por ignorantes, perdemos el tiempo peleándonos unos con otros, agarrándola en contra de los demás, y eso es pura ignorancia, mis amados hermanos, porque escrito está que nuestra lucha no es con carne y sangre, sino contra ¿qué? Dice, contra principados, contra gobernadores, contra potestades y contra huestes espirituales que habitan ¿en dónde? En las regiones celestes. Y cuando vemos el significado de esa palabra celeste, resulta que es en los aires. En todo lugar en donde haya aire, mis amados hermanos, ahí puede haber, o es que hay, uno de esas cuatro entidades espirituales que hablamos. Amén. ¿Habrá aire acá? ¿En sus casas? ¿En los trabajos? Entonces, en cualquier lugar, mis amados hermanos, puede estar una potestad para estorbar. Pero cuando vemos en los cuadros de jerarquías que los demonios manejan, pues ahí lo leímos, ¿verdad? Bueno, lo mencioné, en Efesios 6:12 habla que hay principados, amén, habla que hay gobernadores, y la Biblia, mis amados hermanos, en ese orden, nos muestra que uno de los gobernadores es Damián. Su nombre es así, se llama Damián. ¿Y qué significa Damián? Damián significa someter, domar, y también significa dominar. Y cuando escudriñamos ese cuadro de las autoridades de estas entidades espirituales, bajo la línea de lo que es Damián se encuentra la
inseguridad. Amén. Pero Damián es un gobernador, pero Damián a su vez también está gobernado por una entidad espiritual llamada Diana, que es un principal. Y esta es la razón, mis amados hermanos, por la cual lamentablemente cuando alguien se siente inseguro, no basta nada más hacerlo, vos podés, no basta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Necesitamos reconocer nuestra condición y ser libres, mis amados hermanos, porque en determinado momento yo creo que a todos nos ha estorbado la inseguridad, y como lo hablábamos en el primer culto, si hubiéramos vencido la inseguridad por la respuesta que dieron los hermanos del primer culto, esta iglesia fuera una iglesia de gente de puros negocios o empresarios. Mas sin embargo, mis amados hermanos, lamentablemente muchos de ustedes andan tocando las puertas para que les den trabajo. ¿Por qué? Porque hay un sueldo seguro. ¿Y será que ustedes no tendrán la capacidad de ganar más de lo que las miserias que les quiere pagar el jefe? Sí. Amén. Pero ¿qué es lo que la inseguridad hace? Que con un sueldito, amén, con eso están seguros. Y al final, mis amados hermanos, al final de mes, con ese sueldito se dan cuenta que ni les alcanza. Siguen viviendo de la misma forma como tal vez vivieron hace algunos años. ¿Por qué? Porque siguen teniendo el mismo sueldo. Pero decirles que se salgan de trabajar, no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ahí hay un sueldo seguro. ¿Se dan cuenta cómo la inseguridad estorba? Bueno, vamos a avanzar. Escuchen lo que dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. La palabra nos muestra acá que Damián significa someter, domar y dominar. Y aquí la palabra dice que no nos tenemos que dejar dominar por nada. ¿Decimos amén? Y los significados de esta palabra dominar son: no me meteré debajo de potestad. Entonces, ¿por qué, mis amados hermanos, ustedes y yo nos sentimos inseguros? Y lamentablemente, yo no sé si les ha pasado a los que vinieron ahorita al segundo culto, pero en el primer culto platicábamos y decíamos que sí, muchas veces nos ha pasado que por la inseguridad no hacemos algo. No sé por qué tampoco, pero nos fuimos en la línea de los negocios. Amén. Si ustedes quieren poner un negocio, mis amados hermanos, no necesitan una gran cantidad de dinero. Lo que necesitan es iniciar. Pero si nunca inician, entonces van a vivir confiados con lo que alguien más les pueda dar. Voy a avanzar. Entonces está claro, mis amados hermanos, que el plan de esta administración de la inseguridad por medio de su gobernador es someternos, es llevarnos a hacer lo que ellos quieren. Y por naturaleza, mis amados hermanos, ¿creen ustedes que Satanás y su reino anhelan que ustedes y yo prosperemos? No, si la Biblia claramente dice que el Señor, amado, dice lo que hemos estado ministrando: yo deseo que seas prosperado en todo y tengas salud, así como te va bien espiritualmente. Amén. Bueno, les repito, vamos a avanzar. Miren pues, la inseguridad, escuchen esto, mis amados hermanos, se va formando y va tomando más espacio en nuestras emociones a medida que crecemos y tenemos experiencia. ¿Qué experiencia creen ustedes que puede tener? Vamos a mencionar esto. Una persona, por ejemplo, que más o menos a qué edad consideran ustedes que un patojo, una muchacha, un niño no, se puede enamorar? Como está la juventud ahorita, pastor. A los 10 años. Pensemos, pues, a los 10 años se enamoró de la maestra. Y después resulta que se dio cuenta que la maestra tenía novio. ¡Qué dolor!, dice Luis. ¿Qué pasó ahí? Ya se le va formando a una inseguridad. Luego se enamora de otra, que eso es típico ahora. Y esta otra lo traiciona.
¿Qué pasó ahí? Inseguridad. Entonces, mis amados hermanos, llega un tiempo en el que se va a seguir enamorando, pero ya no va a tener la confianza, ¿verdad? Entonces van a llegar 50 años y por la inseguridad no se va a casar. Cuando escrito está, es bueno que el hombre esté solo. ¿Así está escrito? No, la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que no es bueno que el hombre esté solo? Porque el hombre solo, mis amados hermanos, por naturaleza, termina pecando. Entonces, hablábamos en el primer culto, no sé si ya se lo dije, Dios no nos creó inseguros. Conforme vamos creciendo, mis amados hermanos, nos van ministrando inseguridad. Y explicábamos en el primer culto que lamentablemente los primeros 20 minutos llevo ya, hombre, en ministrarnos inseguridad, lamentablemente son nuestros padres. Pregunto, ¿podrá ministrarse la inseguridad a una persona que nació y creció sin un padre? Entiéndase, falta de madre o falta de padre. ¿Qué piensan ustedes? Sí. ¿Se le podrá ministrar inseguridad a un hijo que se le dice bruto? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué otro tipo de cosas pueden ministrar inseguridad? De parte de un padre. El desprecio. Miren, eso es bien tremendo lo que dice Manaví, porque una persona insegura termina despreciando, termina rechazando por la misma inseguridad. Y es exactamente ese el trabajo de Satanás, que busca que rechacen a alguien y luego ese alguien que ha sido rechazado, rechaza. ¿De dónde viene la inseguridad? Por ahí traigo otro concepto, de que la inseguridad, mis amados hermanos, entra en el momento en el que nosotros queremos que nos aprueben. Pero si no nos aprueban, entonces también vamos a ser gente insegura. Hacemos esto, cualquier cosa, y queremos que alguien nos diga, ¡hala, qué bonito, lo mejor! Pero si alguien nos dice, mira, esto no me gusta, la inseguridad. Entonces nos vamos por la línea de que aquello que hacemos, mis amados hermanos, más de algún defecto alguien le va a encontrar, entonces somos inseguros, y para no experimentar el rechazo o el desprecio, mejor no hacemos nada. Pero no se trata de hacer o no hacer, sino se trata de que ustedes y yo entendamos que la inseguridad es una potestad que no nos va a dejar avanzar en absolutamente nada en la vida. ¿Qué piensan ustedes de aquella gente que solo con su soledad no le gusta compartir con nadie? ¿Qué piensan de aquellos que solo termina el gusto y ya se quieren ir? ¡Ay, hombre! ¿Será normal? ¿Y qué piensan de aquellos que son a las 10 de la noche y no se van también? Demasiada seguridad. No es normal, mis amados hermanos, no es normal. ¿Por qué? Porque detrás de todo eso puede haber un ministro. Y por eso es que el diablo, que Jehová lo reprenda, desde pequeño, desde pequeña, lo quiere tener sometido, dominado, porque si se le llega a soltar, le va a dar guerra, le va a dar batalla. Entonces, ¿qué es lo que nos toca, mis amados hermanos, como padres? Ser buenos ejemplos. ¿Por qué, mis amados hermanos, muchos hijos no se quieren casar? Porque vivió el matrimonio de sus padres y parecen perros y gatos. ¿Qué ganas les van a dar de casarse? ¿Me voy dando a entender? Entonces la inseguridad se va formando y va tomando más espacio en nuestras emociones a medida que crecemos y tenemos experiencias. Miren qué tremendo. En lugar de que mientras vayamos creciendo seamos más seguros, más inseguros nos vamos formando, mis amados hermanos.
Cuando ustedes y yo tenemos que dejar que sea Cristo el que se forme en nuestras vidas. Amén. Tienen ustedes, miren, ¿de dónde creen, por ejemplo, que vienen los deseos de prosperar? Esos vienen del diablo, pastor. ¿Será que los deseos de prosperar vienen del diablo? ¿De dónde vienen? Vienen del Señor, mis amados hermanos. ¿Y por qué si yo tengo un deseo de prosperar, por qué no lo puedo llevar a cabo? ¿Por qué no lo puedo realizar? Por la inseguridad. ¿Por qué? Porque el trabajo del enemigo es que ustedes y yo permanezcamos ignorantes, inseguros y en lo mismo toda la vida. Tal vez la inseguridad entró, qué sé yo, bueno, a los 10 años, cuando se enamoró de la maestra. El día de hoy tiene 30 años y la misma inseguridad. Ya les digo, yo conozco una persona, es mayor que yo. El día de hoy tendrá, que les digo, unos 42 años, 43 años por ahí. Y no se ha casado. ¿Por qué creen que no se ha casado? Porque tiene miedo a que no le alcanza con lo que gana. Y lo siguen las muchachas. ¿Dónde está pastor? Para ver si me sigue una amiga. Pero no se ha casado. Hace bien, pastor, no casarse. Pensemos a la edad que tenemos, de los que tenemos de 30 para arriba. Bueno, ustedes que tienen de 30 para arriba. ¿Qué hubiera sido de sus vidas si no tuvieran a sus hijos? Seguro fuera feliz, pastor. ¿Qué hubiera sido de sus vidas si no tuvieran a sus hijos? Que Dulce y Gabriel iba a decir. Gabriel tiene la culpa. O sea, ¿será que viviríamos igual? ¿Será que nos haría falta algo? Yo creo que sí, ¿no? Y yo tengo mi estampita como este tamañito. No hay poder humano que se separe. A donde yo vuelta que yo doy, me caigo y se cae conmigo. Y nos hace felices. Amén. Bueno, avancemos, mis amados hermanos. Veamos, ¿qué dice la Biblia en el libro de Job, capítulo 11, versículo 10? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la inseguridad lamentablemente se va formando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Deformar esa inseguridad. Si ustedes, aquí me quedé. ¿De dónde vienen los deseos de prosperar? Vienen de Dios. Entonces, si ustedes tienen el deseo de emprender algo, háganlo. Háganlo en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo peor que les puede pasar? Vamos a los negocios. Quiero poner mi negocio. ¿Qué es lo peor que les puede pasar? Ya, miren, pues, los negocios de comida. Pregunto, ¿será que si uno trabaja, tiene su negocio de vender comida, ¿será que uno pierde? No, pastor, pero le aseguro que yo sí pierdo. No pierde, mis amados hermanos. ¿Por qué? Hace ahí que se dio sus mojarras fritas. Pensemos, no las vendió. ¿Y qué va a hacer? ¿La va a tirar? Entonces, ¿qué va a almorzar? ¿Y todos los días come mojar? No se pierde, así de simple. Amén, no se pierde. Amén. Pero si andamos con inseguridad. Miren, en una oportunidad me acuerdo que alguien le dijo a la pastora, hagamos una venta. Hagamos esto. Iban a vender mojarras y iban a vender ceviches. No recuerdo cómo fue la situación. La cosa que alguien dijo, ¿qué se vende más entre mojarra y ceviche? Ustedes que todos lo saben. A los ceviches. Entonces alguien dijo, mejor voy a vender yo los ceviches, porque eso se vende más si usted vende las mojarras. Está bueno, dijo la jefa. Y empezó a hacer sus mojarras ella, con la convicción de que las iba a vender. ¿Y qué creen que pasó? Sacaron la venta, ¿y qué creen que se vendió? Las mojarras.
Y supuestamente lo que más se vendían los ceviches. ¿En dónde está la convicción? ¿En dónde está? ¿Por qué pasó eso? Por la inseguridad. No tenía fe. Si ustedes emprenden algo, mis amados hermanos, créanlo en el nombre de Dios, les va a ir bien. Pero ¿qué es lo primero? No me va a ir bien, no se va a vender, ahí todo me quedó, ni la ganancia, ni lo que invertí saqué. ¿Y qué pasa después con esa alma, con ese montón de pensamientos? No lo vuelve a hacer. Ahí está la inseguridad, hasta ahí llegó. ¿Saben qué es lo más delicado de todo esto? Que yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero los años van pasando. Y va a llegar un día, mis amados jóvenes, sobre todo a ustedes les hablo, en el que ya no va a estar papá, en el que ya no va a estar mamá. Ahorita ustedes están tranquilos porque saben que sus papás algo tienen que hacer para poner un plato de comida ahí, pero cuando les toque a ustedes ganarse, ay pastor, yo ahorita estoy ganando 1000 quetzales, pastor, ya. ¿Por qué se ríen? No alcanza para nada, mis amados hermanos. Entonces, ¿cuánto necesitan ustedes para poder vivir bien? ¿Cuánto? Confiesen, hombre. 5,000 quincenales. ¿Y qué les impide? ¿Qué les impide ganar 5,000 quincenales? La inseguridad. La inseguridad es lo que lo impide. Y otra vez es la falta de fe. No, pastor, yo con 999 me conformo. 998 va a juntar. ¿Por qué? Por conformista. ¿Me voy a no entender? ¿Qué van a salir a hacer ahorita? Asegura dormir, pastor. Hombre, si es tiempo, mis amados hermanos. El apóstol nos ha dicho que este es un año del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, la Biblia realmente dice que es quien nos dirige. Entonces esos deseos que ustedes tienen ahí de prosperar, háganlo, hombre. Háganlo. Amén. Miren, uno de estos días me puse a hacer papas aquí. Pregúntenme ustedes qué calidad de papas hice. Hasta empezando a inventar que está. Pero dije, no, a la semana venden, me voy a hacer la competencia mejor. Si ustedes y yo nos ponemos a hacer las cosas, nos van a salir. Pero ustedes dicen, no, yo no puedo, no nos va a salir absolutamente nada. Miren lo que dice Job 11:18. Vivirás en paz. Vivirás en paz. Esta cita es como para colgarla ahí, mis amados hermanos, o tatuársela en el corazón. Así, pastor. Y protegido por Dios, dormirás confiado. Eso sí lo cumplo, pastor. A las 12 estoy confiado. Y lleno de esperanza, sin miedo a nada, ni a nadie. Y muchos querrán ser tus amigos. Hasta ahí dejémoslo. ¿Qué piensan ustedes de esa cita? ¿Qué piensan de esa cita? Nos está confirmando ¿qué? Hay que usar la carreta. ¿Qué tendrán que usar ustedes? Ay, yo que puedo despertar el hámster, pastor. Despiértelo entonces. Y haga algo, mi amado hermano. Miren, vivirás en paz y protegido por Dios. ¿Qué más quieren? Los 5,000 quincenales, pastor. Bueno, pónganse a trabajar. Hagan algo, hombre, en el nombre de Jesús. Y se van a dar cuenta que esa es su meta. Pero la Biblia dice que Dios da más abundantemente de lo que pedimos. Lo decía en el primer culto, yo deseo que mis hijos estén grandes. ¿Para qué? Para no trabajar. Porque yo sé que juntos los cuatro vamos a lograr un montón de cosas. Ténganlo seguro. Amén. Y ustedes que ya tienen a sus hijos grandes, han tronados los dedos por... Ay, Dios mío. Pónganlos a trabajar. No estoy diciendo yo, explótenlos, tampoco les digo, mándenlos a trabajar. En la casa algo se puede hacer, hombre.
Miren lo que dice: vivirás en paz, protegido por Él, dormirás confiado y lleno de esperanza, sin miedo a nada ni a nadie, y muchos querrán ser tus amigos. No mucho me convence eso, pero bueno, ahí está escrito, se va a cumplir, ¿va? Vean, causa de la inseguridad. De la misma forma, algunos estilos de educación durante la niñez y la adolescencia son causas de este padecimiento. Por ejemplo, una educación autoritaria. ¿Qué es lo que causa inseguridad en los hijos? Una educación autoritaria. ¿Qué es eso? Una educación tipo soldado. A las 5 de la mañana te quiero el pie, y si no, te voy a levantar con un guacalazo de agua. Entonces, ¿cómo va a vivir esa persona? Insegura, con miedo, o a la sobreprotección de los padres. Ay, no, mi chiquito, no es tan chiquito. Tremendos hijos ya, y todavía mi Luis, no, mi Luis. Mi Raulito. Sobreprotección de los padres. Miren, ayer, por ejemplo, antier, no sé qué día, como les conté, que uno de estos días Adonai se tiró de cabeza. Uno de estos días es lo mismo, solo que sin colchón. Se dejó estrellar la cara en el sillón. La pastora y yo lo vimos. ¿Qué creen que hicimos? Nos hicimos los locos, va a matarnos de la risa viéndonos los dos. Y él se levantó y no pasó nada. ¿Qué? Ay, qué padres más desamorados. Va a llegar ese niño a tener 35 años y el chiquito no puede hacer nada. Qué callados se quedaron, porque hay muchos padres consentidores acá. Miren, yo no sé cuántos de ustedes, mis amados hermanos, vamos a dar a pensar, pero se los pregunto porque a mí me gustaría. ¿A cuántos de ustedes les gustaría poder retroceder el tiempo? ¿Sí? ¿Y a qué edad les gustaría regresar a vivir? ¿Cuántos años les gustaría? Ya, a mí me gustaría regresar cuando tenía 17. De plano a los 17 no había conocido a nadie. Y una vez me quedé toda la vida. ¿Y ustedes? ¿Saben por qué? Miren, me gustaría regresar a los 20, pero con el pensamiento que tengo ahora. ¿Por qué creen eso? ¿Por qué? Les aseguro, mis amados hermanos, que no se puede, efectivamente. No van ustedes: padre, por favor, regrésame cuando tenía... No se puede. Pero a mí me gustaría regresar a esa edad, a los 20. Porque les aseguro, porque a esa edad fue cuando yo decidí por Cristo. Y ahí fue cuando el Señor empezó a levantar. Pero con esta mentalidad que tengo ahora, sería presidente. Eso es broma. Saber ni que no había logrado, no lograría. ¿Alguien tiene 20? Claro, a lo mejor no a los 20 no. 20 años, mis amados hermanos. Si vencemos la inseguridad, ¿qué podrá tener en 20 años? A Raúl Alaja, ¿por qué no le queda de otra? ¿Me doy a entender? Ahora, vencemos la inseguridad este día. ¿Qué podemos tener en 20 años? Ahorita está pasando por sus cabezas, ¿verdad? Sus casas, sus carros, sus motos, su esposa. ¿Sí o no? No, una hamburguesa me pasé por...
Entonces, mis amados hermanos, de veras, hombre, ay Dios mío, hagamos algo. No toda la vida vamos a estar con nuestros hijos. Amén. Tenemos que enseñarles a que se defiendan, a que sepan, mis amados hermanos, que si el día de mañana nosotros faltamos, ¿quiénes se van a quedar como dueños de lo que tenemos? El banco, el plano. ¿Quién? Ellos. Y la naturaleza, mis amados hermanos, es de un padre e hijo que los hijos multipliquen lo que los padres les dieron. Así es, mis amados hermanos. Pero hay que enseñarles a vencer la inseguridad, porque la inseguridad, ya lo vimos, lo estamos viendo con bases bíblicas, no es un momento, es una potestad que no va a permitir, mis amados hermanos, que ustedes y yo prosperemos. ¿Alguien me puede decir de los de antes, verdad? ¿A qué edad empezaron a trabajar ustedes, mis amados hermanos? A los 13, a los 14. ¿Quién dijo 15? 15. ¿Los demás? A los 8. ¿Los demás? Ay, yo tengo 25 pastores bien cálidas. Sí, ¿por qué les pregunto eso? Porque nuestros padres, mis amados hermanos, siempre empezaron a trabajar siendo unos niños. Y ahora como el niño de papi, el niño de mami, póngalo a trabajar. Ay, no, ya me cansé. Digo a una échame los zapatos aquí. Ay, papi, estoy cansado. Ay, placito en mi alma. ¿Qué? Ya no estoy cansado, papi. Empiezo a echar los zapatos. ¿Qué lograrían, mis amados hermanos? Bien, de veras, hombre. Echemos una pensada.